Jóvenes, buenas tardes con todos. Saludos, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Andrei. Buenas tardes, aquí más veo. Farseque, Buenas tardes, Yara. profe. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. Carlos. Buenas Buenas tardes, tardes, Marifé. profesor. Saludos Buenas a tardes, todos. profesor. Buenas tardes, Valerie. Saludos, jóvenes. Gracias, Vamos. profesor. Buenas tardes, Farseque. Listo, a ver, empecemos entonces. A ver, se ubica en su libro de trigonometría. Vamos a continuar con el siguiente tema, ¿cierto? Porque en la clase anterior de ángulos verticales también expliqué la actividad, la tarea, ¿cierto? Muy bien. Saludos a todos nuevamente. Empecemos. Se ubican entonces ahora en la página de su libro. A ver, tengo la página 47, debe ser, a ver, 47. Ya, ubíquense en la página 47, jóvenes. Y me confirman ahí. Vaya en página 46, profe. 46 ya, página 46, entonces, jóvenes, página Estamos en el 40. tema de razones trigonométricas de un ángulo de cualquier magnitud. Exacto, muy bien. Siguiente tema, ese es el tema. Razones trigonométricas de un ángulo de cualquier magnitud. Muy bien, ahí se van a ubicar. Listo. Acá tenemos algunos gráficos. Antes de empezar a lo que es las razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, vamos a hacer una comparación. La primera parte en razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿cierto? Habíamos definido que una razón trigonométrica, o las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿cierto? Esas eran las razones trigonométricas, ¿ok? Ahora, pero eran razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿cierto? Eran ángulos agudos. En un triangulito rectángulo, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto adyacente, o cateto opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Sucesivamente. Pero ahora, ya no me dice de ángulos agudos, sino me dice razones trigonométricas de un ángulo de cualquier medida. O sea, puede ser agudo, puede ser mayor de 90, mayor de 180, ¿cierto? El ángulo puede girar en el plano cartesiano hasta mayores o menores de 360. Pero para ello debemos nosotros acordarnos, a ver, de algunos conceptos previos que voy a colocar acá. Voy a colocar algunos conceptos previos que vamos a ver. Muy bien, aquí voy a hacer un poquito de espacio. Aquí al costadito, ustedes en la página en blanco van a notar lo siguiente. A ver, aquí me dice primero el concepto, dice, ángulos en posición normal. ¿Qué es un ángulo en posición normal? A ver, para ello debemos tener, ¿qué cosa, profesor? Los ejes. El eje horizontal y el eje vertical. Y esos ejes son conocidos, lo vamos a colocar por acá, vamos a dibujarlo. Voy a dibujar, a ver, un eje horizontal. Aquí está, un eje horizontal y un eje vertical. Aquí está, ambos ejes. Al eje horizontal también se le conoce como eje X. ¿Se acuerdan, cierto? En el plano cartesiano, el eje horizontal viene a ser el eje X, ¿cierto? Y al eje vertical, ¿cómo le llamamos al eje vertical? Eje, ¿se acuerdan del plano cartesiano? El eje Y. Ahí está, no lo olviden. Horizontal viene a ser el eje X del plano cartesiano. Vertical viene a ser el eje Y. ¿Listo? Ahora, a ese eje X, voy a colocarlo por acá. A ver un momentito. A ver si, listo. Al eje X, acá al costado, al eje X, voy a colocar por acá, se le llama eje X. Eje X. También se le conoce con el nombre de, también voy a colocar por acá, se le conoce con el nombre de abscisa. Allá, abscisa. Ahí está, abscisa. Abscisa, tal y como está escrito. Así se le conoce. Al eje X también se le conoce como abscisa. Muy bien. Luego, Y también es conocido como eje Y. Eje Y del plano cartesiano, ¿está bien? Eje Y. Pero también tiene otro nombre. Cuando vean al eje Y, también se le nombra como eje de la ordenada. Ordenada. ¿Van anotando eso? Ordenada.
Ahí está, ordenada. Muy bien. Entonces estamos reconociendo a los ejes. Eje horizontal es el eje X, también llamada abscisa. Eje vertical es el eje Y, también llamada ordenada. Muy bien. Ahora, en base al eje de las abscisas y la ordenada, al eje X o al eje Y, vamos a resolver o vamos a definir qué cosa es un ángulo en posición normal. Si yo tengo por acá un ángulo, por acá voy a graficar, miren, yo tengo por acá un angulito, puede estar de repente aquí. Aquí tengo un angulito, por acá tengo otro, por acá hay otro, ahí está aproximadamente, 3 angulitos. Con estos 3 ángulos, a ver, jóvenes, un 5 que se apaga la batería, un ratito, un cargador, van dibujando, van dibujando, van dibujando. Listo, listo, ahora sí, al toque nomás, listo. Ya, a ver, le mencionaba de que al eje horizontal, eje X, eje vertical, eje Y. He trazado varios segmentos para identificar a los ángulos. A ver, voy a trazar por acá un ángulo, este ángulo de acá, el ángulo alfa de repente. ¿Está bien? Voy a ponerle alfa. Aquí hay otro ángulo, a este ángulo vamos a ponerle beta. ¿Listo? Y a este ángulo de acá, voy a colocarlo por acá, a este angulito voy a ponerle tita. Ah, ya, profesor. Y por acá otro angulito más. A ver, de aquí voy a trazar acá, este pedacito le voy a poner omega. Listo. He trazado, profesor, 4 ángulos. Vamos a identificar. Profesor, ¿a qué se le llama ángulo en posición normal? Ahí vamos. Un ángulo en posición normal es aquel ángulo cuyo lado inicial, el lado inicial, siempre debe salir del eje positivo de las X. ¿Cómo es eso positivo de las X, profesor? Ustedes se acuerdan del plano cartesiano. Del centro a la derecha, ¿son positivos o negativos? ¿Se acuerdan? Del centro a la derecha siempre son positivos. Del centro a la izquierda siempre son negativos. Del centro hacia arriba también son positivos y del centro hacia abajo son negativos. Entonces, profesor, un ángulo en posición normal se le llama así porque el lado inicial del ángulo, mira de dónde sale, del eje positivo, de acá, mira de acá, de este eje positivo de las X, de acá siempre debe salir, así es. Si sale de este eje positivo, y su lado final, ¿dónde debe terminar? En cualquiera de los cuadrantes. Profesor, ¿quiénes son los cuadrantes? Las partes en que se dividió el plano cartesiano. Si tú tienes el plano cartesiano, ¿en cuántos espacios se divide? En 4. Aquí existe el primer cuadrante, por acá está el segundo cuadrante, mira, segundo cuadrante, por acá este espacio sería el tercer cuadrante, aquí está, mira, el tercer cuadrante, y por acá tendríamos al cuarto cuadrante. Ahí está. Profesor, entonces les pregunto, jóvenes, el ángulo alfa, ¿en qué cuadrante se encuentra? ¿En qué cuadrante se encuentra? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante? El ángulo alfa, revisen. ¿Cómo identifico eso, profesor? Donde termina la flechita del ángulo. Profesor, salió por acá, termina por acá. Entonces, alfa se encuentra ¿en qué cuadrante? En el primer cuadrante. Ahora verifiquen, beta. Beta, ¿en qué cuadrante se ubica? Un 5, a ver, me dicen. Segundo cuadrante. Ahora sí, ¿lo ubicaron? Beta está en el Segundo cuadrante. segundo cuadrante, muy bien. El ángulo tita, ¿en qué cuadrante está? A ver, ¿lo pueden ubicar? En el Siempre tercero. en el tercero, siempre se cuenta en sentido antihorario. Profesor, acá está el primero, ahí está alfa. En el segundo está beta, y tita está en el tercer cuadrante. Ahí está. Profesor, pero un ángulo en posición normal es aquel ángulo que siempre debe salir del eje positivo de las X. A ver, veamos. Alfa, si sale del eje positivo, muy bien, y está en el primer cuadrante. De aquí también sale beta, mira. Allá. De aquí también sale tita. Allá. Pero ¿cuál es la diferencia entre el ángulo tita y el ángulo alfa?
¿Cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Pueden ver cuál es la diferencia entre ellos? Los dos son ángulos en posición normal, pero ¿cuál es la diferencia entre alfa y el ángulo tita? El giro. ¿Alfa hacia dónde gira? En sentido anti-horario o a la izquierda. ¿Y el ángulo tita en qué sentido gira? Gira en sentido horario. Profesor, me acuerdo cuando vimos la primera parte de trigonometría, cuando vimos un ángulo, el giro de un ángulo trigonométrico, había dos formas. Cuando giraba en sentido así, antihorario, ¿se acuerdan? Antihorario, cuando giraba en sentido antihorario. ¿Por qué antihorario? Porque en contra de las agujas del reloj. Cuando giraba en sentido antihorario, siempre ese ángulo era positivo, no lo olviden. Siempre que los ángulos giren en sentido antihorario, son positivos. Lo vimos en la primera parte del curso de trigonometría. Vamos a recordar por acá. Y cuando gira en sentido horario, por acá colocamos, en sentido horario, horario quiere decir igualito a las agujas del reloj. Por eso se le llama horario y antihorario. Cuando giraba en sentido horario, el ángulo siempre era negativo. Recordando eso. Entonces, profesor, el ángulo alfa está girando en sentido antihorario. Es positivo. El ángulo beta está girando en sentido antihorario. También es positivo. El ángulo tita, ¿en qué sentido gira? ¿En qué sentido gira? Está girando en sentido horario, ¿cierto? Y si gira en sentido horario, ¿es positivo o negativo? ¿Qué le dije hace un momento? Si gira en sentido horario es negativo. Entonces, profesor, yo puedo colocar algo más acá, mira, puedo colocar algo más. Puedo decir de que el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿cierto? Ambos son positivos, claro, son ángulos positivos porque están girando en sentido antihorario. Y el ángulo tita, acá vamos a colocar el ángulo tita, ¿cierto? Es negativo porque está girando en sentido horario. Profesor, pero ahí veo un ángulo más. ¿Qué ángulo es este? ¿Qué símbolo es? ¿Se acuerdan qué símbolo le dijimos? Este ángulo es el ángulo. ¿Alguien se acuerda de este símbolo? Este es Omega. alfa, omega, muy bien, omega, muy bien. El ángulo omega, ¿será un ángulo en posición normal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será un ángulo en posición normal? Profesor, aquí tengo un concepto. Me dice, un ángulo en posición normal es aquel ángulo cuyo lado inicial coincide con el eje X. Siempre debe salir de acá. El ángulo omega, ¿está saliendo de acá del eje X? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sale o no sale del eje X? No, está saliendo de qué eje. Mira, de acá sale, ¿de qué eje? Del eje, mira, del eje Y, profesor. Entonces, si sale el eje Y, no es un ángulo en posición normal. Para que sea un ángulo en posición normal, siempre debe salir de aquí, del eje X. De aquí debe salir, mire, de acá salió alfa, de acá salió beta, de acá salió tita, pero omega no. Entonces puedo decir por acá abajito de que omega no es un ángulo en posición normal, y con estos ángulos no se trabajan, solamente se trabajan con ángulos en posición normal. Entonces, no es, por acá lo notan, no es ángulo, el símbolo de ángulo, ya lo conocen, no es ángulo en posición normal. Ahí está, en posición normal. Escriban ese gráfico y los apuntes que he colocado ahí en la página en blanco de su librito. No es ángulo en posición normal. Listo. Escríbanlo y me confirman ahí esa figurita. Ya, con eso estamos reconociendo la parte teórica de lo que es un ángulo en posición normal, ¿cierto? ¿Cómo debe ser un ángulo en posición normal? Debe salir siempre del eje positivo de las X. Si no sale de acá, no es un ángulo en posición normal. Y obviamente cuando gira en sentido antihorario o hacia la izquierda, es positivo. Y cuando gira en sentido horario, a la derecha, es negativo. Y no olvides cómo se llama el eje X. El eje X se le llama abscisa y al eje Y se le llama ordenada. Eso es muy importante porque vamos a utilizarlo más adelante. Anoten esa parte, jóvenes. Muy bien, para continuar. Muy bien, ya me puso su reacción ahí, Marifé. Lo demás Ya completen. está, profe. Listo, para continuar. Aquí vemos la segunda parte, dice ángulos coterminales.
Profesor, ¿a qué le llamamos ángulos coterminales? Ángulos coterminales, ahí dice, son aquellos ángulos en posición normal que tienen el mismo lado final. ¿Cómo es eso, profesor? Mira esta figurita de acá, aquí te lo explico, aquí está alfa, ¿cierto? Mira, aquí tengo un ángulo en posición normal. Y si tengo otro ángulo coterminal, debe ser aquel ángulo que sale del mismo, ¿cierto? Del mismo lado inicial y puede dar varias vueltas. Dio acá una vuelta y llega al mismo lado final. Entonces, si por acá le pongo beta, puedo decir de que alfa y beta son coterminales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado final. Esa es la definición, nada más, no interesando el número de vueltas. Entonces, dos ángulos son coterminales porque tienen el mismo lado final. ¿Listo? A eso le llamamos ángulos coterminales. ¿Está bien? Para tomar en cuenta la definición con respecto a ángulos coterminales. Continuamos entonces, ya corroboro que ya completaron. Paso por acá a lo más interesante e importante. Acá, esto. Razones trigonométricas de un ángulo estándar. Profesor, pero ¿y qué es un ángulo estándar? A ver, ángulo estándar es aquel ángulo en posición normal. Es el mismo. Se le conoce también como ángulo en posición normal, ángulo estándar o ángulo canónico. Tienen el mismo o la misma definición. ¿Está bien? Listo, me voy a ubicar por acá entonces. Voy a hacer un poquito de espacio porque acá necesito espacio para poder definir cada una de las razones trigonométricas. Ya listo, borro todo. Ya lo tienen. Con ese gráfico hemos definido qué cosa es un ángulo en posición normal, ¿cierto? Cuándo gira en sentido antihorario, cómo es antihorario y cómo es horario. Borramos todo. Listo. A ver, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, o posición estándar. Dice, se define razón trigonométrica de un ángulo estándar a la relación o cociente que se establece entre la abscisa, la ordenada y el radio vector. ¿Cómo es eso, profesor? Atentos. Aquí yo tengo, miren, el eje horizontal, X. El eje vertical, Y. ¿Cómo se le llama al eje horizontal X? ¿Se acuerdan cómo se le llama también al eje X? Al eje X también le llamamos. A ver, ¿cómo le llamamos al eje X? También se le llama, jóvenes, al eje X le llamamos también abscisa. No se olviden, abscisa. Al eje Y, ¿cómo le llamamos también al eje Y? Al eje Y le llamamos Ordenada. ordenada. Muy bien, ordenada. Entonces, profesor, para entenderlo mejor siempre hay que construir. Vamos a construir por acá. ¿Okay? Voy a dibujar por acá los ejes. Listo. Acá voy a dibujar, a ver, el eje horizontal. Ahí está. Y por acá el eje vertical. El eje horizontal viene a ser la abscisa, que es el eje X. Horizontal es el eje X. Y el eje vertical, ustedes saben que es la abscisa. Perdón, la ordenada. La abscisa es de X y Y es la ordenada. Muy bien. Voy a trazar un ángulo. Supongamos que el ángulo que yo trace, a ver, se encuentra aquí en el segundo cuadrante. Aquí lo voy a trazar. Ahí está. Listo, profesor. Aquí tengo ese ángulo. Voy a escribir por acá. Supongamos que sea el ángulo, aquí está, el ángulo tita. Ahí está. Esto sí van a anotar, el ángulo tita. Listo. Les pregunto, ¿ese ángulo tita en qué cuadrante está? A ver, ¿me pueden decir en qué cuadrante está ese ángulo tita? Ese ángulo tita, ¿en qué cuadrante está, jóvenes? ¿Lo pueden ubicar? Los ejes horizontales. Muy bien, en el segundo cuadrante. Claro, contamos siempre así. Por acá el primero, ¿cierto? Hacia la izquierda se cuenta. Por acá el segundo. Está en el segundo cuadrante, profesor. ¿Por qué? Porque tienen que buscar dónde termina. El ángulo tita termina acá, en el segundo cuadrante. Entonces se ubica en el segundo cuadrante. Ahora, como está en el segundo cuadrante, y este es el lado final, ¿cierto? De ese ángulo en posición estándar o posición normal, tita, siempre va a haber un punto por acá por el cual pasa el lado final de ese ángulo. Y todos los puntos, ustedes se acordarán, todos los puntos se pueden ubicar en un plano cartesiano. Y si tienen un plano cartesiano, un punto se puede ubicar, ¿por qué? Por las coordenadas, ¿cierto? Por decir, jóvenes, si yo les doy de repente el plano cartesiano, profesor, aquí tengo un plano cartesiano, ¿cómo ubico un punto?
Ustedes saben que el centro es 0, a la derecha todos los positivos, mira, 1, 2, 3, 4. A la izquierda todos los negativos. Ese es el plano cartesiano, ¿cierto? Ahí está. Ese es el plano cartesiano, profesor. Y hacia arriba también tengo los positivos, hacia abajo los negativos. Ese es el plano cartesiano, eso lo deben conocer ya ustedes. Hacia abajo los negativos, -1, -2, sucesivamente. Ahora, si yo quiero ubicar un punto, supongamos el punto P, ¿ok? El punto P cuyas coordenadas le doy un numerito, 3.2, supongamos. Allá, 3.2. ¿Cómo ubico este punto en el plano cartesiano? Muy fácil. Profesor, el primer numerito corresponde a X y el segundo numerito corresponde a Y. No se olviden. Profesor, ¿dónde está X? Horizontal es X. ¿Y dónde está Y? Vertical es Y. Para X3, busco por acá, mira, del centro a la derecha, aquí está, 3. Para Y2, subo, 1, 2, aquí está. En la intersección se ubica el punto P, ¿cierto? Acá está el punto P. Y ese punto P tiene siempre sus coordenadas. Un numerito de la abscisa y otro numerito de la ordenada. Así ubico por acá el punto, profesor. Este punto tiene sus coordenadas, por supuesto. El primer numerito corresponde al eje X, punto y coma, y el segundo numerito corresponde al eje Y. Tiene sus puntitos, muy bien. X es la abscisa, Y es la ordenada. Pero también acá hay un elemento más. Al segmento que une el centro del plano cartesiano con ese punto, por donde pasa el lado final de ese ángulo, se le conoce como R. Profesor, ¿y qué cosa es R? Vamos repasando otra vez acá. X, ya les dije, que es, ¿qué cosa, profesor? La abscisa. ¿Está bien? No olviden, ¿eh? Porque con esto vamos a trabajar. X es la abscisa. Muy bien. Y es la ordenada. Nuevamente voy a anotarlo por acá. Ordenada. Ordenada. Ahí está. Luego, R. ¿Quién es R, profesor? R es el radio vector. Así se le llama. Radio vector. Muy bien. Acá lo tengo. Listo. Radio vector. Listo, profesor. Pero ahora viene la definición de las razones trigonométricas. ¿Y cómo es eso, profesor? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Esas son las razones trigonométricas. Pero ahora lo vamos a definir de diferente manera. Ya no vamos a decir cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente, no, sino ahora vamos a trabajar ¿con qué? Con la abscisa, la ordenada y el radio vector. ¿Cómo, profesor? A ver, para ello, mire, acá formo un triangulito, yo también voy a formar un triangulito. Trazo por acá una vertical y formo mi triangulito. Mi triángulo rectángulo, aquí está. Y sabemos nosotros que del centro a la izquierda están los negativos, muy bien, pero acá hay algo más, mira. Ustedes saben que este segmento corresponde a quién? A la abscisa X, ¿cierto? Y este segmento de acá vertical corresponde a la ordenada, y aquí tengo el radio vector. Tengo un triángulo rectángulo, y en todo triángulo rectángulo hay un teorema muy aplicado, que es el teorema de, ¿se acuerdan? En todo triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Ah, ya, profesor. ¿Se puede aplicar acá también? Así es, porque tengo el triángulo rectángulo. Y Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero en este triángulo, ¿quién es la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa, jóvenes? ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo? Acá está, mira, ¿de quién es? Es R, ¿cierto? Diremos, la hipotenusa, que sería R, el radio vector al cuadrado, es igual a la suma de los catetos. ¿Quiénes serían los catetos acá? Mira, ve, los catetos serían X y Y. X y Y. X, que es la abscisa, profesor, elevado al cuadrado, más la ordenada, que es, ¿cierto? Y también elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta que también se puede usar el teorema de Pitágoras? Ah, ya, profesor, ¿se puede usar? Sí, porque es un triángulo rectángulo. Ahora trabajamos con el radio vector, la abscisa, que es X, y la ordenada, cada uno elevado al cuadrado. Ahora, viene la definición. Muy bien, lo más interesante acá. Esto deben aprender, jóvenes, el objetivo de la clase de hoy es aprender la definición de las razones trigonométricas. Ahora,
Ustedes, por ejemplo, si quieren calcular la razón trigonométrica, seno, por acá voy a colocar, mira. Seno, profesor, seno va a ser igual, seno. ¿Cuál es la definición de seno, profesor? Cateto opuesto sobre hipotenusa, así lo conocen ustedes, ¿cierto? Pero ahora vamos a decir lo siguiente. Es como si en este triángulo rectángulo trabajaran con este ángulo. Este angulito es el equivalente al ángulo tita. Profesor, si tomo en cuenta este ángulo, seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto opuesto ahora? ¿Quién sería el cateto opuesto? Miren, ¿quién sería el cateto opuesto? Y, ¿cierto? Y sería el cateto opuesto. ¿Y quién sería la hipotenusa? La hipotenusa sería, ahí está, mira, ve. La hipotenusa sería R. Entonces mi definición nueva ahora, seno va a ser igual a la ordenada Y sobre el radio vector. Esa es la definición que vamos a trabajar. Profesor, seno, ¿qué es igual? Ordenada sobre radio vector. Ah, ya, seguimos por acá. Coseno, profesor. Yo me acuerdo que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero ahora sería, el adyacente, ¿quién es? X. Y la hipotenusa, ¿quién es? R. Entonces ya no voy a decir adyacente ni hipotenusa, sino coseno es abscisa, que es X, sobre el radio vector R. Acá tengo la segunda definición. Seno ordenada sobre el radio vector. Coseno abscisa sobre radio vector. La siguiente, profesor, tangente. A ver, más o menos si van entendiendo, tangente, ¿cuál sería la definición de tangente en función de la abscisa y la ordenada? Como tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahora ¿quién será? Cateto opuesto, ¿quién es? Mira, a ver, sería la Y sobre X. Y sobre X, muy bien. Ordenada sobre abscisa. Ah, ya, profesor, ya voy captando. Claro, ordenada sobre abscisa. Y el resto son sus inversas. A ver, ¿se acuerdan? ¿Quién es la inversa de seno? La razón trigonométrica inversa de seno. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Seno, su Cosecante. inversa. Cosecante, muy bien. Cosecante, esa es su inversa. Entonces, su definición sería, lo voltean. Radio vector sobre la ordenada que es Y. Nada ordenada. Claro, sobre Y. Muy bien, profesor. Ya. La inversa de coseno sería secante, su inversa de seno, o perdón, de coseno. Y si coseno es X sobre R, su inversa de secante lo voltean. Sería, R sobre X claro, radio sobre radio vector vector. sobre abscisa. Vamos empleando esos términos, ¿ok? R, radio vector, X, abscisa. ¿Y la inversa de tangente quién es? Cotangente. Cotangente. Cotangente sería entonces abscisa, que es X, sobre ordenada, que es Y. Esta es la definición con la cual vamos a trabajar ahora para poder definir cada una de las razones trigonométricas. Simplemente para que lo puedan notar, ¿cierto? Se ha cambiado, ¿qué, profesor? Se ha cambiado el cateto, ojo por acá, el cateto que era el cateto opuesto, CO. CO era el cateto opuesto, ahora vamos a trabajar ya no como cateto opuesto, sino como Y, ordenada. Y lo que era CA, el cateto adyacente, ahora vamos a trabajar como qué, profesor, como la abscisa, X, ¿cierto? La abscisa. Y lo que era la hipotenusa, H mayúscula, eso era hipotenusa, ahora viene a ser R. Profesor, ¿quién es R? Aquí está, radio vector. ¿Quién es X? La abscisa. ¿Quién es Y? La ordenada. Con eso vamos a trabajar ahora, jóvenes. ¿Con quién? Con la ordenada, la abscisa y el radio vector. Muy bien, anótenlo ahí con todo el detalle, jóvenes, con todo el ojo, porque con eso vamos a trabajar ahora para poder definir las razones trigonométricas. Ya no vamos a decir cateto opuesto sobre hipotenusa, sino ordenada sobre radio vector, abscisa sobre radio vector, ordenada sobre abscisa y sus inversas. ¿Listo? Muy bien. Profesor, Dime, en el dime. ejercicio 2 no hubo ejemplo, ¿no? No. En la segunda parte no coloqué ejemplo, no coloqué ejemplo. Me pasé de frente porque vamos a trabajar más con lo que es razones trigonométricas de ángulos en posición estándar. ¿Ok? Ahí no puse ejemplos. Listo, esto es lo más importante del tema, conocer la
definición de las razones trigonométricas, ¿cierto? De los ángulos estándar, o en posición normal, o canónico también se le conoce. Muy bien. Completen hasta ahí, jóvenes. Completen ahí de razones trigonométricas, ahí al costadito. Si no, en la página en blanco ahí. Con esa definición vamos a trabajar en lo que viene ahora. Esta definición, no olviden, seno es ordenada sobre radio vector. Coseno, abscisa sobre radio vector. Tangente, ordenada sobre abscisa. Cosecante, radio vector sobre ordenada. Secante, radio vector sobre abscisa. Cotangente, abscisa sobre ordenada. Y recordando de que la ordenada, ¿cierto? Es el eje Y, la abscisa es el eje X, y luego la hipotenusa viene a ser el radio vector, ¿cierto? Para acordarse de cómo se está cambiando ahora. Muy bien. Esta es la definición que debemos aprender de hoy en adelante para trabajar con los ejercicios que vienen a continuación. Pero primero vamos reconociendo cómo se aplica el teorema de Pitágoras, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en estas razones trigonométricas de ángulo en posición normal, tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y en ese triángulo rectángulo estoy aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Pero cómo lo aplicamos? Reconociendo de que R viene a ser la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa al cuadrado, o sea, el radio vector al cuadrado, es igual a la abscisa al cuadrado más la ordenada también elevado al cuadrado. Ahí está. De esa manera vamos a trabajar con las razones trigonométricas de ángulos en posición estándar. ¿Muy bien? ¿Listo? ¿Lo tienen todos? Ahora sí, pasamos. Profesor, la siguiente dice ángulos cuadrantales. ¿Quiénes son o a qué Profesor, llamamos? una pregunta. ¿No era necesario copiar lo que antes hizo en R igual raíz de X a la 2 más? Sí, eso todo. Le dije que copiaran. Todo esto que copiaran, lo que está acá. Todo esto sí. Todo lo que está acá, lo que es abscisa, el radio, la formulita también de Pitágoras, también, porque eso Pero lo usted vamos. hizo un ejercicio en R, raíz de X a la 2. Ya, el anterior, no, acá solamente lo de acá, lo que está acá. Lo que está acá y el gráfico adelante sí eran para los ángulos en posición estándar. El positivo, el negativo, eso sí. Eso sí. Y todo lo que está acá. Lo No, otro, yo me refiero al ejercicio que desarrolló R igual a raíz de X a la 2 más Y a la 2 por R. no, eso ya no. Lo que está acá solamente, lo que está acá. Ok. Ya, lo que está acá. Si ya lo tienen, me avisas para poder subirlo. A ver, ¿a qué le llamamos ángulo cuadrantal? ¿Qué es un ángulo cuadrantal? Ya habíamos dicho que cuando trazamos el plano cartesiano se dividen en 4 partes, ¿cierto? Y esas partes, ¿cómo le llamamos? Les dije, ¿cómo se le llama a cada parte que divide el plano cartesiano? Se le llaman cuadrantes. Aquí vemos, mira, ve. Si ustedes se dan cuenta, tengo el eje horizontal, X, y el eje vertical. Y divide en 4 pedacitos. A estos pedacitos, o estos espacios en blanco, se les llama cuadrantes. ¿Está bien? Se le llama cuadrantes. Vamos a borrar ahora sí. Se le llama cuadrantes. Y tenemos por acá 4 cuadrantes, mira. Primer cuadrante, como lo vimos en su momento. Segundo cuadrante, aquí está. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Aquí lo tengo. Y cuarto cuadrante. Muy bien. Pero se dan cuenta que aquí me dice ángulos cuadrantales. ¿Y quiénes son los ángulos cuadrantales? Los que vemos acá, mira. Empezamos desde 0 grados. Aquí está, mira, 0 grados. Por acá vemos 90 grados. Por acá vemos 180. Por acá vemos 270. Y la vuelta es 360. Estos ángulos son los ángulos cuadrantales. 90, 180, 270, 0 y 360. A eso le llamamos ángulos cuadrantales. Pero, profesor, les pregunto, 90 grados, ¿en qué cuadrante está? ¿Lo pueden ver? 90 grados, ¿en qué cuadrante se encuentra? 90 grados, ¿en qué cuadrante se encuentra? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? ¿En qué cuadrante se encuentra 90 grados, jóvenes? Segundo. 180, ¿en qué cuadrante se encuentra? 180, ¿en qué? Pero 270, ¿en qué cuadrante se encuentra? cuarto. En ningún cuadrante, profesor. Ajá, ¿por qué? Se le llaman ángulos cuadrantales, pero no se encuentran en ningún cuadrante. Para que se encuentre en un cuadrante tiene que ser, por ejemplo, 0, avanza un poquito, 1, 2, hasta 89, por decir. Ahí sí
Esos ángulos, los que están entre 90 y 0, son ángulos que están en el primer cuadrante. Pero 90 grados no se encuentra en un cuadrante, está en el eje, en el mismo eje. 180, profesor, ¿se encuentra en algún cuadrante? No, no se encuentra en ningún cuadrante, está en el eje. 270 también está en el eje. 360 también está en el eje. Entonces, profesor, ¿no pertenecen a ningún cuadrante? No, no pertenecen a ningún cuadrante. Sin embargo, se les llama ángulos cuadrantales, pero no se encuentran en ningún cuadrante. Están en los mismos ejes. No lo olviden, si de repente tiene por ahí, profesor, 90 grados, ¿pertenece al segundo cuadrante o al primero? No, no pertenece a ningún cuadrante. ¿Está bien? Pero sin embargo se les llama ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Y eso lo vamos a ver poco a poco cuando desarrollemos. Lo que interesa es cómo se ubican cada cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Muy bien. Aquí dicen el concepto, mire. Son aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con cualquiera de los 4 semiejes coordenados. Los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Sin embargo, se les llama así, pero no pertenecen a ningún cuadrante. ¿Listo? Ahí solamente la aclaración, el repaso, porque no hay mucho que anotar ahí. Listo. Y por acá tenemos los signos de las razones trigonométricas. Allá. Aquí tenemos las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Por decir, si ustedes quieren calcular cuánto vale seno de 90 grados. Acá está, mira, ve. Seno de 90 grados, ¿cuánto vale? Vale 1. Si les pregunto, ¿cuánto vale cotangente de 270? A ver, miren en la tablita, dígame, ¿cuánto vale cotangente de 270? ¿Cuánto vale? Cotangente de 270, 0. Acá está en el cuadrito, lo ubicamos. ¿Cuánto vale cosecante de 90? ¿Cuánto vale cosecante de 90? 1. Y si, profesor, y veo esas n, ¿qué significa esas n? Allá, esa n significa que no está definido. Profesor, ¿y cómo es eso de que no está definido? Atentos. ¿Qué pasaría si ustedes les representan un valor así? Si tienen 20 dividido entre 0. ¿Quién me dice cuánto es 20 entre 0? ¿Cuánto es 20 entre 0? Infinito cero, profe. ¿Sería 0? No tiene números, profe. No, no se Claro, puede Toda dividir. aparecida no. puro cero. Por eso se dice que no está definido. No definido, profesor. Porque no se puede dividir, porque una división lo comprueba. Profesor, si es 0, 0 por 0 te debe dar, ¿cierto? El dividendo no sale, 0 por 0 sale 0. Profesor, y si digo 20, tampoco 20 por 0 me da 0, nunca te sale 20, ¿cierto? No tiene solución o no está definido. Por eso es que ven esta n. ¿Está bien? No lo olviden. Y esta tablita nos sirve para calcular las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Muy bien. Y la última parte, lo que vamos a ver, la parte teórica, por acá, los signos. Los signos de las razones trigonométricas. Acá lo vemos, miren. Para ello me ayudo con los ejes. Me ayudo con los ejes. Aquí está, miren. Los ejes. ¿En cuántos cuadrantes dividen los ejes? En 4 partes, ¿cierto? En 4 partes, profesor. Por acá el primer cuadrante, por acá el segundo cuadrante, por acá el tercer cuadrante, y por acá tenemos al cuarto cuadrante. Aquí lo entendemos mejor. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas siempre van a ser, aquí lo tenemos, positivas. No te olvides, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Quiénes? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Todas siempre van a ser positivas. En el segundo cuadrante son solamente positivas seno y su inversa, que es cosecante. Ambas son positivas. El resto, profesor, el resto es negativo. Lo que no está, lo que no ves acá, son negativos. Muy bien. Hasta ahí vamos a quedarnos hoy, jóvenes. Se nos agotó el tiempo. La próxima clase continuamos terminando con la ley de signos y vamos a la parte práctica. Listo, jóvenes. Me voy despidiendo. Ahí nos quedamos. Profe. Ese cuadrito lo completamos en la siguiente clase. Chao, profesor. Bye con todos. Gracias por su atención y participación. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profesor.